Por otro lado, vamos a ver también esto de la teoría del título y modo, ya un poco más a profundidad. Y lo que tenemos que acá hacer mención es que básicamente tenemos que de partida saber que uno puede adquirir derechos reales y derechos personales. Los derechos reales sabemos que están consagrados en el artículo 577 de nuestro Código Civil, que básicamente dice que es el derecho, o sea, es el derecho que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y ahí después el inciso segundo nos dice cuáles son los tipos de derechos reales que nosotros conocemos. Que sabemos que está el derecho real de herencia, el derecho de dominio, el derecho de servidumbre, el usufructo, prenda, hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos también los derechos personales que están consagrados en el artículo 578 de nuestro Código Civil, que básicamente dice que derecho personal o crédito son los que pueden reclamarse ciertas personas que por un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas. Entonces sabemos que uno da un enfoque a una estructura básicamente entre un sujeto activo y una cosa y un sujeto pasivo, que es la comunidad misma que va a respetar el derecho real que se tiene sobre esta cosa. Y por otro lado tenemos básicamente el sujeto activo y pasivo, acreedor, deudor y la prestación misma propiamente como se da en los derechos personales. El enfoque que tenemos que hacer acá, vayámonos con respecto a los derechos personales. Sabemos que los derechos personales, por el concepto del artículo, nos dice que podemos generar derechos personales por hechos nuestros, básicamente, y también por la disposición de la ley. Lo dice explícitamente el 578 del Código Civil. Y la regla general, básicamente, para poder adquirir derechos personales, va a lo contrario a lo que nosotros estábamos comentando con anterioridad respecto al título y modo. ¿Por qué? Porque se dice básicamente que la regla general para adquirir el derecho personal basta solo el contrato o el acto constitutivo propiamente tal para poder adquirir de alguna manera un derecho personal. Por ejemplo, si yo voy a comprar el negocio con, con Kevin, básicamente Kevin es, pensemos, el vendedor y yo soy el comprador. Básicamente lo que va a pasar es que ahí se va a generar derechos personales de forma prácticamente fluida, que por un lado una parte va a tener que en este caso exigir el que se me entregue exigir básicamente que me paguen el dinero, y por otro lado exigir que se me entregue la cosa, entonces respectiva en una compra-venta en este caso. Entonces se genera ahí de forma fluida una adquisición de los derechos personales. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Que para la adquisición de derechos reales surge esta incertidumbre básicamente. El, Acá, ¿qué necesitamos? Bueno, título y modo, como comentábamos, porque nosotros nos regimos con una teoría dualista romanista básicamente de nuestro derecho civil. Por ejemplo, si nosotros vamos a celebrar una compraventa, pensemos, no sé, de una casa. Para celebrar esa compraventa de una casa necesitamos un título y modo. El título sería este básicamente antecedente jurídico que nos va a servir para poder adquirir el dominio, como por ejemplo el contrato. O sea, el contrato de compraventa mismo va a ser en este caso el título, que va a tener que ser constituido en escritura pública si estamos hablando en el caso de, en este caso, una compraventa o un bien raíz. Y esa escritura pública se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces, que ese va a ser básicamente el modo de adquirir el dominio, que será la tradición que aplicamos en ese caso, el 686 de nuestro Código Civil, el cual nos dice que hay que hacer la inscripción de esta escritura pública en el conservador de bienes raíces en el registro de propiedad. Entonces, básicamente, el título es, nos basamos en títulos traslaticio dominio, etcétera, constitutivo, qué sé yo. Entonces, el título traslaticio dominio en este caso va a ser los contratos. Para el ejemplo que estamos sería el contrato de compraventa. Lo mismo, y el modo aquí sería la tradición. La tradición que sabemos que el 670 lo define como un modo de adquirir el dominio de las cosas por el cual el dueño se la entrega a otra persona básicamente de esta cosa, por decirlo de una manera,
por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, haciéndose referencia al tradente, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo, hablándose del adquirente. Pero por otro lado también puede pasar esta circunstancia que sabemos que en una compraventa de un bien mueble, o sea, de un bien inmueble, es el título, el contrato de compraventa, pues, que tiene que ir por una escritura pública, y el modo va a ser la tradición, en este caso, que va a ser la tradición de un bien inmueble, como lo dice el 686 básicamente de nuestro Código Civil, que ahí básicamente se hace, ya sabemos, pide estas formalidades como tal. Entonces, viene lo siguiente ahora, que es hablar. ¿Y qué pasa cuando es la compraventa de un bien mueble? Bueno, en ese caso, título y modo también, mismo ejemplo de la tradición, pero ahora aplicamos el 684 de nuestro Código Civil, que básicamente, ¿qué es lo que se dice? Que para que en este caso el modo adquirir va a ser también la tradición, pero acá no necesitamos unas formalidades, sino lo que se solicita básicamente que se haga una significación, básicamente, o que figuremos que vamos a entregar esta cosa. O sea, básicamente lo que se dice es que esta botella se entregue básicamente a la otra persona, y ahí hacemos referencia también a las diferentes figuras que uno ve en el 684, que son las verdaderas o fictas, que uno habla respecto a la tradición de bienes muebles. Y el título, el contrato de compraventa, se mantiene tal cual es. Pensemos en el caso de una compraventa de un vehículo. Bueno, en ese caso el modo va a ser la tradición, que va a ser la entrega de las llaves básicamente de este vehículo, y el título la compraventa misma. Entonces, básicamente eso con respecto a cómo se adquieren los derechos reales. Se necesita título y modo. Y ya vimos que la adquisición de derechos personales solo basta el contrato, o sea, el título básicamente. Pero aquí viene el tema. ¿Y yo puedo transferir los derechos personales? La respuesta es sí. ¿Cómo? Título y modo. Ahí sí necesitamos el título y modo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, si vamos al mismo caso, resulta de que yo le puedo exigir a cierto deudor una determinada prestación. Pero si yo se lo quiero, ese derecho que tengo, ese crédito, para poder exigírselo, puedo transferir a Kevin, un tercero X, pensemos de una compraventa o alguna circunstancia X, se puede hacer, como mediante título y modo. En este caso, el título pudiese ser la cesión de derechos, básicamente, que es un contrato, y el modo, que será también la tradición, pero la tradición de derechos personales, básicamente. Se pide el título y modo para yo poder traspasar a un tercero esa exigencia, básicamente, de que él exija el crédito respectivo a ese deudor propiamente. ¿Ya? Y esto también incluso se da no solo en este tipo no solo en contratos cotidianos, incluso en su momento cuando me pasaron bienes, también el profesor respectivo con el que tuve yo ese ramo también hacía mención, por ejemplo, el contrato de factory, cuando el acreedor, digamos, estaba lleno de cosas para cobrar, pero por distintas circunstancias no tenía la capacidad de cobranza. Bueno, transferíamos este crédito a un tercero para que él hiciera esta cobranza respectiva a los contratos factory. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Cuando se viene esta transferencia básicamente de derechos personales, tenemos tres figuras: el acreedor, el deudor y un nuevo acreedor.